Uno de los villancicos más famosos de esta temporada fue escrita por Isaac Watts en 1719 y dice así: al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz y paz su santa grey. La segunda estrofa dice: al mundo paz, el Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da. La última estrofa dice: al mundo él gobernará con gracia y con poder. A las naciones mostrará su amor y su poder. Pero la pregunta ¿es esto una realidad en la vida de millones y millones de personas? ¿Es verdad que en el corazón de una humanidad sin Cristo ya hay paz y ya hay felicidad? ¿Es esto verdad en tu vida? Querido joven, señorita, ¿es una realidad en ti? Usted que nos acompaña en esta mañana, ¿esto es una realidad en su vida? ¿Usted ya disfruta de paz? ¿Ya es feliz usted? Este villancico tan famoso en nuestro tiempo anuncia que al mundo paz, ya nació Jesús, por lo tanto hay paz, hay gozo, hay felicidad, hay luz en el corazón de los seres humanos. Pero la pregunta es, ¿por qué hay millones y millones de personas en el mundo sin esperanza? Probablemente usted sea uno de ellos, sin esperanza, sin gozo y sin paz. El Señor Jesucristo dijo acerca de su ministerio: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No solo anunciamos que al mundo paz nació Jesús, porque Isaac Watts lo plasmó en un poema que hoy cantamos. Anunciamos que al mundo paz nació Jesús, porque un día dijo delante de sus oyentes: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Salmo 72 dice así: rescatará a los pobres cuando a él clamen, ayudará a los oprimidos que no tienen quien los defienda. Él siente compasión por los débiles y los necesitados y los rescatará. Los redimirá de la opresión y la violencia, porque sus vidas le son preciosas. Rescatará a los pobres cuando a él clamen. El mensaje de hoy: un reinado compasivo, basado en Isaías 61, que ya nuestro hermano Jaime leyó hace unos momentos. Isaías capítulo 61, y voy a pedirles que abran su Biblia por favor en esta porción. Cuando el Señor Jesús se refirió a los gobernantes, dijo: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia, sin embargo son llamados amigos del pueblo. Lucas 22, 25. Esta declaración no es una novedad para nosotros. La compasión no es un distintivo de los gobernantes. Un reinado sin igual es el título de esta serie. Es la descripción de un reinado nunca antes visto por el hombre. Un día en el mundo será establecido un reinado sin igual, en un mundo renovado.
en circunstancias diferentes, donde la justicia será el eje principal de ese reinado. Aunque un reinado futuro, sin embargo, en esta era, los súbditos pueden ser parte de este reino y experimentar parte de sus beneficios. Y uno de ellos es la compasión. Por eso es que este día hablaremos de un reinado compasivo, donde la compasión es un distintivo del rey, pero también de su estilo de gobierno. Y esto entonces nos lleva a nuestro primer encabezado del día de hoy, el ungido de Dios. Dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Quién es este ungido? ¿Quién es el autor de estas palabras? ¿A quién está profetizando Isaías? Dice el texto, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Qué es la unción? ¿Qué significa que el Espíritu del Señor esté sobre el ungido? En el Antiguo Testamento se ungía con aceite a hombres elegidos para una comisión especial, a reyes, a sacerdotes y profetas. Así que delante del pueblo se hacía una ceremonia, se les ungía y con ese evento a ellos se les colocaba delante de los demás como los enviados especiales, como los seres que habían sido designados para una labor única que nadie más podía hacer. ¿Quién es este ser? El que en Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha escogido para una labor que vamos a estudiar en esta mañana. ¿A quién ha ungido el Señor y a quién ha enviado a predicar las buenas nuevas para el pueblo sufriente? En Isaías capítulo 11, versos 1 y 2, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Isaías 50, 4 al 6 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. En Juan 14:16, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El apóstol Pablo, por su parte, dijo en primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo el Señor Jesucristo. Jesús es el ungido. Él ha venido para anunciar las buenas nuevas. Toda su misión se centra por completo en la predicación de lo que se llama buenas nuevas. El evangelio son las buenas nuevas, la nueva noticia. Y no debemos olvidar que Dios no envió a su Hijo para restaurar el reino terrenal de David y Salomón,
ni tampoco para establecer un nuevo reino y mejor sobre la tierra, por lo menos no en estas condiciones. Todo tendrá que ser diferente, todo tendrá que cambiar. Pero en esta primera etapa del reino, de la manifestación de ese reino, el Señor Jesucristo comenzó con la proclamación de las buenas nuevas y dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que aunque es un reino futuro, los súbditos ya pueden ser parte de ese reino y experimentar las bendiciones que solo Dios otorga a aquellos que voluntariamente quieren formar parte de su reinado. El que habla en Isaías nos dice que Él ha venido para predicar las buenas noticias, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad, a consolar. Él descendió, el Verbo se encarnó y descendió para traernos un mensaje de sanidad, de libertad, de paz. Vino proclamando un mensaje misericordioso a los pobres, a los quebrantados, a los prisioneros. Y por supuesto que cuando uno se detiene ante el texto bíblico, uno llega a la conclusión de que estas palabras nos están hablando más bien de problemas espirituales, más que problemas físicos. Isaías había escrito que las iniquidades del pueblo los habían separado de Dios, que por causa del pecado Dios y el hombre están separados y que la oscuridad cubre toda la tierra. Así que el ungido de Dios es Jesús. Él trajo ese mensaje y Él es el autor de las buenas noticias. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado del día de hoy: los receptores de la compasión divina. Los receptores de la compasión divina. ¿Quiénes son los que pueden recibir esa compasión? ¿A quienes Dios está dispuesto a derramar de su compasión, de su gracia y de su amor? En nuestros días hay gente que dice: yo no merezco el amor de Dios. Y precisamente con esa expresión son los candidatos por excelencia para recibir de la gracia inmerecida de Dios. Me ha enviado a predicar en primer lugar buenas nuevas a los abatidos. En el Nuevo Testamento leemos: me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres. Pero no hay contradicción entre Isaías y Lucas, porque pobres y abatidos hace referencia al aspecto interno del ser humano. En griego es una palabra que tiene dos connotaciones. La primera de ellas es un pobre, un mendigo, un desamparado. Es alguien que no tiene bienes materiales. Pero la segunda connotación es una persona considerada de poco valor. Así que el Señor Jesucristo e Isaías hacen referencia a las mismas personas, personas que no tienen bienes materiales, que ni siquiera tienen el dinero para adquirir algún tipo de posesión, pero también está haciendo referencia a ese tipo de personas que son consideradas de poco valor, menospreciadas dentro de una sociedad, incluso menospreciadas por ellos mismos. Cuando Juan el Bautista fue a prisión y dentro de la prisión había algunas dudas en su corazón, mandó a sus discípulos para ver a Jesús, para ver qué era lo que estaba pasando, si era Él el Mesías o qué era lo que estaba pasando. Respondió Jesús y les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. El Evangelio es para los pobres, pero no primariamente para los que no tienen
cosas materiales. ¿De qué les serviría escuchar el evangelio? Más bien se está haciendo referencia a esos pobres, aquellos que son despreciados, aquellos que en su corazón mismo no tienen valor para ellos mismos. A ellos, a los desamparados, a los que no tienen un grano de autoestima, les es anunciada la buena nueva de salvación, que en Cristo Jesús hay salvación, que ellos también pueden ser parte de ese reino futuro, pero que ya pueden ser parte, ya pueden disfrutar de las bendiciones de ese reinado. Es un reinado espiritual que tendrá su manifestación terrenal visible, pero que en este tiempo es un reinado espiritual y que primariamente ese es el objetivo de esa manifestación. Aquellos que no tienen amor por sí mismos, les es anunciado que hay un rey compasivo, misericordioso, que está dispuesto a darse para que los pobres tengan parte en ese reinado. En el Nuevo Testamento vemos otro uso de la palabra pobres. El Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, aquellos que han perdido toda confianza en sus fuerzas espirituales, aquellos que han perdido confianza en su propia justicia y que descansan total y plenamente en Dios. Es aquel que ha dejado su orgullo de lado y ha sopesado su fortaleza humana, encontrando que no tiene ningún tipo de recurso ni esperanza alguna en todo esto. ¿Quiénes son esos pobres? Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Imagínese esta escena. Seguramente estaba mirando al publicano que estaba de este otro lado, y mientras él oraba, le decía al Señor: yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Por el otro lado tenemos un contraste. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Señor Jesús concluye diciendo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A los pobres les es anunciado las buenas nuevas de salvación. A aquellos que ni siquiera quieren alzar los ojos ni clamar a Dios porque se sienten tan indignos de levantar sus ojos al cielo, de clamar por ayuda, a ellos les es anunciado las buenas nuevas de salvación. Quebrantados de corazón, a vendar, dice Isaías, a vendar a los quebrantados de corazón, decaimiento, desaliento, falta de fuerza. Sonríen, pero su corazón está llorando. A ellos vino a sanar, a vendar, dice Isaías. El mismo profeta en el capítulo 53, verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Si hay alguien que puede comprender a los quebrantados de corazón, es a ese siervo que Dios ungió, que Dios escogió.
dice el texto, experimentado en quebranto. Isaías, en el verso 5 del capítulo 53, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso es que cuando entonamos ese hermoso villancico, al mundo paz, nació Jesús, la pregunta es para usted que en este momento está sumergido en la depresión, en el dolor, en la angustia, en la dificultad, en el temor, en la desesperanza. ¿Por qué no tiene paz? Si el castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Está usted experimentando quebranto, desaliento, desánimo, desasosiego, desesperanza? Dice el texto que Él habita con el quebrantado y el humilde. Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y ahí tenemos, ¿verdad? Desde los labios del Señor Jesucristo a un fariseo, a uno que se sentía digno de la misericordia y el amor, que pensaba que más bien le hacía un favor a Dios. Y de este otro lado tenemos a un hombre que se sentía indigno, quebrantado, sin ánimo siquiera de clamar al Señor. Y el texto dice que uno de ellos descendió a casa igual, pero el otro regresó a casa perdonado, justificado, habiendo experimentado la gracia inmerecida de Dios. A ellos, a vendar a los quebrantados de corazón. Probablemente usted sea uno de ellos, con un corazón doliente, sufriente, sangrando, que en este momento está gimiendo porque ya no hay fuerzas. El ungido de Jehová descendió del cielo, el Verbo encarnó para vendar a los quebrantados como usted. Pero también parte de su ministerio, dice el verso 1, publicar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Él descendió para publicar libertad a los cautivos. Cuando el Señor Jesucristo habló de esto, para los oyentes que estaban ahí, esto no fue una novedad. Ellos tenían tan presente en su historia que fueron cautivos por los egipcios y era algo con lo que ellos cargaban. Además, toda su historia nos muestra cautividad y tras cautividad. En ese momento ellos mismos estaban bajo el poder del Imperio Romano. Así que cuando ellos escuchaban cautivos, ellos sabían muy bien de qué se trataba. Pero mire, tenían casa propia, tenían religión, tenían libertad, pero estaban cautivos. El Señor Jesucristo vino a pregonar libertad. No están dentro de una celda, pero están presos. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. El pecado mantiene presa a la humanidad. En su búsqueda por encontrar paz, cada vez el hombre termina sumergiéndose más y más. Pero desde nuestros hogares pondremos villancicos maravillosos durante este tiempo. Al mundo paz nació Jesús, pero los que están tarareando ese villancico por dentro están llorando porque no tienen paz. A ellos,
a pregonar libertad a los cautivos. ¿Y cómo? ¿Cómo sería esa libertad? Conoceréis la verdad. Algunos dicen, todas las religiones son lo mismo. Todos los caminos llevan a Dios. Si todos los caminos llevan a Dios, lo que recordamos en esta temporada no tiene ninguna razón de ser. Porque Mahoma lleva a Dios, porque Buda lleva a Dios, porque la filosofía lleva a Dios, porque cualquier otra religión lleva a Dios. Así que ¿por qué celebrar entonces el nacimiento de Jesucristo si todos los caminos llevan a Dios? Sin embargo, en el texto de Isaías encontramos: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Y en Lucas 4, 18 y 19, que es la misma porción que el Señor Jesucristo lee en la sinagoga, Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque a mí y solo a mí me escogió el Señor para dar libertad. ¿Y cómo se obtiene esa libertad? A través de la exposición de la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Si usted quiere salir de donde está, tiene que ser expuesto a la verdad, y esa verdad es Jesucristo. Pero también Él vino para proclamar, dice, a los presos apertura de la cárcel. Cuando nosotros vamos al texto de Isaías, dice también que Él vino a dar vista a los ciegos. Es una porción que se omite en Isaías, pero el Señor Jesucristo, cuando toma el rollo y lee en Lucas 4:18, Él dice que su ministerio también consistió y consiste todavía en dar vista a los ciegos. ¿Y quiénes son esos ciegos? ¿A qué tipo de ciegos hace referencia el Señor? Quiero pedirle que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 9. El relato tiene que ver con dos tipos de ciegos: un ciego de nacimiento, una ceguera física, pero también en el relato vamos a encontrar a ciegos espirituales, aquellos que voluntariamente han decidido cegar su entendimiento para no venir a la verdad. Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo
que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él entonces respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. En nuestros días abundan los ciegos que no quieren ver. Qué tremendo, el ciego de nacimiento les dijo: yo no sé si es pecador, porque aquellos ya habían emitido un juicio sobre Jesús y dijeron: ese hombre es pecador. Y cuando se acercan al que había sido el objeto de la gracia inmerecida de Jesús, dijo: yo no sé si es pecador, yo solo sé una cosa: era ciego y ahora veo. Así que el Señor Jesús vino a dar vista a los ciegos. Sí, a los ciegos físicos. Pero recuerde que estamos hablando de un reinado espiritual. Él vino para quitar la venda de aquellos que han endurecido voluntariamente su corazón, su conciencia que está cauterizada por el pecado. Aquellos que han sido oprimidos, atrapados por Satanás, por el pecado. Él ha venido a quitarles la venda y a decirles: yo soy el camino y la verdad y la vida. Tenemos a los oprimidos, sometidos a vejación, humillados o bajo la tiranía de alguien. No todos los oprimidos están bajo la tiranía de una persona. Puede ser que el tirano sea un vicio, sea un hábito. Y en este caso el tirano está siendo alimentado por el oprimido. Sin embargo, hay un tirano también que tiene a la humanidad presa. Y es el diablo, y no es ese ser cómico que nosotros vemos en la lotería. Su naturaleza, de acuerdo a las Escrituras, supera nuestra imaginación. Es un ser despiadado, maligno, perverso, destructor, que incluso tiene la capacidad de aparentar ser un ángel de luz. El diablo tiene la capacidad de presentarse ante el hombre como un enviado de Dios. Y uno de sus propósitos con esto es seguir manteniendo cauterizada la conciencia del ser humano. Pensar que sus actos son aprobados por Dios. Pero escuchen los siguientes textos. Salmos 69, 32 y 33 dice: lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Salmo 145, 14 al 19 dice: sostiene Jehová a todos los que caen, levanta a todos los oprimidos, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y los colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordiosa en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras.
cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Sostiene Jehová a todos los que caen. Por eso es que seguir pensando que a mí Dios no me escucha, seguir con ese pensamiento de que Dios tiene hijos favoritos, que yo soy tan malo, tan perverso, he hecho cosas tan terribles, que Dios ya no tiene gracia y misericordia para mí, es una mentira que Satanás quiere que los seres humanos sigan creyendo, porque mientras sigan viviendo a la luz de ese pensamiento, seguirán siendo cautivos. Sin embargo, el ungido del Señor vino precisamente para libertar a los cautivos. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 10 versos 34 al 38, describiendo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, en toda etnia, se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Si el ser humano ha de experimentar verdadera paz, no la va a experimentar por medio de un ascenso laboral, por medio de mejorar sus ingresos, no la va a mejorar por medio de practicar A o B religión, porque todas las religiones se trata de que el hombre tiene que hacer algo para estar en paz con alguna divinidad. En el evangelio de Jesucristo encontramos que fue Dios quien envió a su Hijo, lo ungió para traer las buenas nuevas de paz que tanta falta le hace al ser humano. Por eso es que el apóstol Pedro proclamó aquel día que la paz se obtiene mediante Jesucristo, que la paz es posible cuando Jesucristo gobierna el corazón, cuando hay una relación íntima con Él. Hay una paz que no puede ser comprada por precio. Hay un gozo en el corazón, hay una satisfacción. Pero también dice el verso 2 de Isaías 61, que la razón por la cual el ungido de Jehová había descendido es para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Para proclamar el año de la buena voluntad, y en Lucas leemos para proclamar el año agradable del Señor. Y con esto voy a ir cerrando el mensaje, porque dice que esto era tan real para ellos. Los oyentes, cuando escucharon que Jesús había descendido para proclamar el año agradable del Señor, esto era lo que estaba en sus mentes. Levítico 25, 8 al 13 dice: además, contarás 7 años de descanso, 7 conjuntos de 7 años que suman 49 años en total. Entonces, en el día del perdón, del año 50, haz un fuerte y prolongado toque del cuerno de carnero por todo el país. Aparta este año como un año santo, un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra, para todos los que viven allí. Será un año de jubileo para ti, cuando puedes volver a la tierra que pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan. Este año 50 será de jubileo para ti,
Durante ese año no deberás sembrar tus campos, ni almacenar ninguno de los cultivos que crezcan por sí solos, ni recoger las uvas de tus vides no podadas. Será un año de jubileo para ti y deberás mantenerlo santo. Sin embargo, se te permite comer de todo lo que la tierra produzca por sí sola. En el año de jubileo a cada uno se le permite regresar a la tierra que les pertenecía a sus antepasados. El año favorable del Señor es el día del perdón. Ese es el mensaje de ese reinado compasivo, que Dios, un Dios santo, que ha sido afrentado por el ser humano por causa del pecado y que en nuestros días lo sigue afrentando, envió a su único hijo a proclamar que esta era la era del perdón, que en Cristo el ser humano puede tener paz, que puede tener libertad, que puede salir del quebranto del corazón, de las garras de Satanás. Este es el año del perdón, este es el año que ha descendido el poder del Señor para proclamar. Esta es la era para anunciar a los súbditos que viene la manifestación de un reinado terrenal, pero que comienza con una transformación espiritual. Ernesto Trenchard dijo: meditemos en la gracia y el amor que caracterizan la misión del mensajero, ungido por el Espíritu de Dios para la realización de la obra de redención, la proclamación de las buenas nuevas a los mansos, es decir, a los humildes de corazón que solo pueden recibirlas, vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, consolar a los afligidos y transformar y hermosear a su pueblo. Un reinado sin igual que se caracteriza por la compasión del Rey. Nuestro Señor Jesucristo vino, descendió para traer sanidad espiritual al corazón de una humanidad caída, sin esperanza. Vino para proclamar el amanecer de una nueva era para las multitudes gimientes y sollozantes de este mundo, y probablemente usted sea uno de ellos este día. Se presentó como la respuesta a todos los males que aqueja el corazón del ser humano. Aquellos dolores que no se pueden expresar con palabras, aquel sufrimiento que agobia hasta no tener palabras para poder expresarlas. Como escribiera el rey Salomón: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. De esas cosas fatigosas son las que el Señor Jesús fue ungido y escogido para traer libertad al ser humano. Y un día glorioso, un día de reposo, el Señor Jesucristo entró a la sinagoga, le fue dado el rollo y abrió el rollo y comenzó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y después de haber descrito la hermosa descripción de Isaías, después de haberla leído, terminó con estas palabras: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy es el día del perdón. Hoy es el día de la proclamación de la libertad para ustedes, para los pobres, para los cautivos, para los quebrantados, para los oprimidos, para los sollozantes, para los que no tienen esperanza, para los que no tienen paz, aunque entonen en esta temporada al mundo: paz, nació Jesús. Para usted que va a escuchar villancicos con hermosos mensajes sobre la venida de Jesús, pero que no tiene paz en su corazón, hoy es el día del perdón, es el día de salvación, porque es un reinado compasivo. ¿Y cómo se obtiene ese favor inmerecido? Dios, sé propicio a mí, pecador, dijo el publicano. Así que esta tarde yo quisiera hacerle una invitación, que usted pudiera entrar,
voluntariamente a este reinado que un día tendrá una manifestación terrenal, visible, palpable, un reinado de justicia, pero que hoy usted puede entrar porque tiene beneficios espirituales, como el perdón de los pecados, la compasión, el tener fortaleza en los momentos de dolor, el tener esperanza en medio de una sociedad que se cae porque no tiene esperanza. El Rey ha descendido, el ungido de Jehová ha descendido para traer buenas nuevas de salvación. Si usted dice, pastor, a mí me encantaría, yo necesito experimentar la gracia del Señor, la compasión divina, ¿qué puedo hacer? Ahí donde usted está. Quizá está postrado en cama, quizá está rodeado de su familia en medio de la sala, quizá usted está solo en algún lugar ahí experimentando quebranto, ahí donde usted está. Hable con el Señor. Usted puede decirle palabras como estas: Señor, yo reconozco mi pecado. Reconozco que enviaste a tu Hijo a morir por mí, que en la cruz tomó mi lugar para poder tener perdón de mis pecados. Este día yo te abro la puerta de mi corazón. Yo reconozco que solo en Jesús hay salvación y perdón, que Él es el autor de la paz. Y este día voluntariamente yo abro mi vida y le acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido perdón por mis pecados, te entrego mi vida, tómame como hijo y concédeme el perdón. En un acto tan sencillo, pero en un acto tan sincero, Dios puede hacer realidad esto para usted. Y si usted ha dicho estas palabras, quizá en otras expresiones, pero si usted genuinamente ha clamado por el perdón, este día usted es objeto de la gracia inmerecida de Dios. Él lo ha prometido. Él descendió para proclamar libertad a los quebrantados, a vendar a los quebrantados, a sanar a los heridos. ¿Y cómo lo hace? A través de la predicación de la verdad de que solo en Jesucristo hay salvación. Vamos a orar. Amado Señor, durante este tiempo, la humanidad, consciente o inconscientemente, anuncia que un día el Verbo encarnó, que un día, Señor, nuestro Señor Jesucristo descendió, que tomó forma humana, que llegó a este mundo en un pesebre como un bebé indefenso que necesitó de los cuidados de José y María, que aprendió los elementos humanos, que aprendió a hablar, que creció, que desarrolló el lenguaje. Y quizás sin ser tan conscientes de esa verdad, muchos, Señor, en este tiempo necesitan escuchar que el Verbo encarnado descendió para traer paz y salvación al ser humano. Por eso te agradecemos que en Cristo hallemos a un Rey compasivo, que en Cristo tenemos a un Rey justo, amoroso, tierno, misericordioso, que está dispuesto a seguir vendando al quebrantado, que está dispuesto a seguir proclamando libertad a los cautivos y que solo en Él hay salvación. Señor, te alabamos por esta gran verdad que un día creímos y que ahora disfrutamos de sus beneficios. Bendice a nuestros amigos que están conectados este día, que están escuchando esta verdad. Quizá algunos de ellos han tomado una decisión por Cristo. Y si es así, Señor, te pedimos que ellos puedan ser testigos de esa gracia inmerecida y de esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por nuestro Rey compasivo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Si usted ha tomado alguna decisión, a nosotros nos encantaría guiarlo en este proceso, afirmarlo en las Escrituras, enseñarle algunos principios para que usted pueda vivir en la verdad de que solo Jesucristo salva. Así que escríbanos, mándenos un correo y con gusto nosotros le atenderemos. Queridos hermanos, que el Señor les guarde, que les bendiga y que esta semana venga acompañada de mucha paz y gozo en sus corazones. Que Dios les guarde.